Buenas a todos, esto se llama Canto de Acero. Les comento que tuve algunos inconvenientes para leer ciertos diálogos. Está muy pequeña la letra, está muy junta, no sé qué pasó aquí. Hay momentos donde puse el zoom alto y nada, pero hice mi mayor esfuerzo para entender la historia, que tampoco es tan difícil. Comenzamos con un grupo de guerreros que luego nos enteraremos son los instructores de una academia rodeando a un sujeto al cual tachan de ser un monstruo. Este primero no les responde y luego les dice que no es un monstruo. Tras sus insistencias muestra su imagen, a lo que los instructores consideran que es solo una ilusión hecha para intentar disuadirlos, pero que ellos no caerán en ese truco lanzándose al ataque. Un momento después podemos ver a una joven muchacha, Liz, despertar. Al parecer tuvo una pesadilla. Podemos intuir que se trató de la escena anteriormente mostrada, en la cual, bueno, ella obviamente no participó, quizá uno de sus padres, o pueda tener algo que ver con el hecho de que su propio instructor sí participó ahí. Aquí vemos que están llamando a todos los cadetes de nivel 8, de los cuales ella hace parte, junto a un compañero que va a buscarla, tocándole la puerta y viendo que no está aún lista. Ella lo ve y le bromea que si durmió en el uniforme, a lo que este jocoso le responde que sí. Y mientras ella se va a cambiar, este obviamente la empieza a apurar un poco. No como si estuviese realmente afanado, sino solo por fastidiar, como si fuera su hermano mayor. Ya saben, la familia. A ella sí le parece un poco extraño que los estén citando en eso, aunque solo se lo dice a sí misma, no se lo comenta más nadie. Algo curioso es que no me parece ver a otra mujer dentro de los alumnos. Ya las docentes, como solo vamos a ver un grupo reducido, eso ya se verá después. Cuando llegan al área donde fueron citados, se dan cuenta que están ahí sus instructores, lo que igual parece extrañar a todos por su presencia. Quizá no es común que todos estén al mismo tiempo. Quien asumiremos es el director. Avisa a todos que fueron citados ahí debido a que se les realizará una prueba, tras la cual ya se convertirán en soldados. Por supuesto, esto emociona mucho a los estudiantes, como cualquiera que va a pasar de curso, ¿por qué no? Hasta que, bueno, el señor menciona cuál va a ser la prueba que van a realizar para ello. Los alumnos se enfrentarán a sus respectivos instructores. Esto al muchacho que está con Liz no le emociona mucho, francamente. Al cual, aunque sí demuestra tenerle mucho respeto, considera que es un verdadero loco violento. Vaya fama la que debe tener ese hombre para que su alumno lo llame de esa manera. Y francamente, la forma en la que parece estar más adelante nervioso y rezándole al cielo lo confirma. Reza y reza para que no tenga su hacha. Pero para su desgracia no tiene suerte ese día y eso es exactamente lo que su instructor llevó. Otro de los instructores, el que me parece es el de Liz, le llama la atención por este asunto, a lo que este, básicamente en broma, le dice que justamente por saber que es una prueba, llevó su hacha pequeña. Sí, esa es su hacha pequeña. Su alumno solo ve el abismo frente a sus ojos, estando completamente seguro que será muy maltratado por este. Por cierto, los instructores tienen los mismos uniformes que los alumnos. Si se supone que estos no se han graduado, tendrían que tener un atuendo más simple, me parece a mí. Mientras el instructor del hacha está emocionado por comenzar, el otro le da un pequeño consejo al muchacho en el cual le dice que pues tiene que encontrar la debilidad del otro docente. Y me parece que aquí tengo un enredo y no sé con quién es el que está hablando Lucy, ¿es con su amigo o con su instructor?
pero básicamente es una charla para calmar nervios, o eso entiendo. Ya listos los dos involucrados en el combate, están frente a frente y tratan, bueno, quizá de medir fuerza o quizá ya se conozcan porque se supone que son instructor y alumno. El docente pues ya lo trata como de desafiar y el muchacho le responde que no ha empezado a hacer nada porque él es el que está hablando y así ya comienza el combate. Y como se puede ver y supongo que también presumir, la fuerza y habilidad del instructor se pone por delante del alumno, a quien sí trata de hacer un esfuerzo por encontrar una manera de conseguir una ventaja ante obviamente fallando. El instructor de luz, que tiene una personalidad bastante tranquila y emocional, o creo que es el instructor, puede ser otro alumno y no distingo, le dice que esta está haciendo un muy buen trabajo. Ella le da la razón, aunque claramente no está para nada convencida de ese hecho. En lo que parece ser otro lado, vemos a quien, insisto, debe ser el director del lugar, recibiendo a ciertos mensajes de tres personas diferentes acerca de lo que parece un asunto muy serio. Quizá esté relacionado con el hecho de que hayan decidido hacer la prueba de graduación de manera sorpresiva. Digo yo que deberían haber avisado ese tipo de cosas con anticipación a los alumnos. El instructor loquito espera emocionado a que el joven se reincorpore para continuar con la contienda. El primero parece estarse tomando el asunto completamente como un juego, mientras el segundo duda por su propia seguridad, aunque no parece estar nada convencido de rendirse, todo lo contrario, él continúa intentando esquivar los ataques del docente bastante bien, pero este demuestra porque tiene ese título y mucha habilidad y mucha coordinación de su cuerpo, debo reconocer. Aquí en serio insisto en que me está costando distinguir al al que creo yo que es el otro instructor de este muchacho. Están peinados muy parecidos. El hecho de que las formas de la cara sean bastante similares, sumado a que como ya lo dije antes, sus uniformes son prácticamente iguales. Ah, creo que el autor debería haber tomado un momento para tratar de distinguir mejor a sus personajes. Lo cierto es que el combate entre estos dos está muy intenso y no tienen ninguno deseo de rendirse. El joven decide ya calmarse, controlar sus nervios y que no va a seguir solo intentando evadir, esperando un ataque de frente para una confrontación. Claro que Liz desconfía de la capacidad de su amigo debido a su arma más liviana en comparación a la del instructor, a lo que su propio instructor le dice que se tranquilice y que observe a detalle con lo que está pasando. Y como podemos ver, su amigo hizo algo que, si bien no es, digamos, un ataque magnífico, logra dar cierta pelea, pero claro, al final de cuentas, él sigue siendo un alumno y su instructor nuevamente logra darle un buen golpe. Así que, como podemos ver, aquí hay una pequeña conversación entre ellos, algo curiosa. El joven insiste en preguntar al instructor fuertemente por algo, pero al mismo tiempo este le niega no saber a qué se refiere. Es una escena un tanto confusa, ya que empiezan a mostrar que algo está pasando a las afueras de la institución y probablemente el muchacho de alguna forma lo perciba. Ahora, lo cierto es que el, digamos, director
se está haciendo cargo del asunto. ¿Qué pasará? Quién sabe, pero claramente un lugar de ese tipo tiene grandes enemigos o debería tenerlos. Bueno, si les interesa, esta es una obra de Faneo. Pueden encontrarla con facilidad, me parece a mí por su nombre. Bueno, cualquier cosa me pueden dejar sus comentarios, recomendaciones. Chao.